Bueno, vamos a resolver el final que se tomó hoy, arrancando por el primer punto de desarrollo, que fueron 8 puntos en total, de los cuales 6 eran de múltiple choice, que no importaba el desarrollo, y 2 eran de desarrollo, que eran donde importaba muchísimo. El final se tomó hoy, 25 de julio de 2026, así que bueno, vamos a comenzar. El dominio, dado que nos dice que va en todos los reales, que no tenemos un límite exacto de dominio, no tenemos intervalos, no tenemos nada, lo primero que hay que sacar es el dominio de G. Entonces, el dominio de G van a ser todos los reales menos lo que dé 0 acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar 0? Si nosotros hacemos e elevado a la menos 2x menos 1 igual a 0, e elevado a la menos 2x igual a 1, nos va a quedar menos 2x igual al logaritmo niperiano de 1. Esto va a quedar 0, nos va a quedar menos 2x igual a 0, y x va a ser 0. Si x es igual a 0, entonces ahí tendremos un problema con el dominio. Entonces ahí es donde lo vamos a excluir. Bueno, en este caso es muy probable que acá tengamos una asíntota vertical o una discontinuidad esencial de salto infinito. Por lo tanto, es el primer caso que nosotros tendríamos que evaluar. Vamos a hacer límite, vamos a evaluar directamente con los límites de x tendiendo a 0, de a la menos 2x más 2 sobre e a la menos 2x menos 1. Este tiende a 1, por lo tanto toda esta expresión tiende a un k. Este al tender a 1, y esto tiende a 0, o sea, todo esto tiende a 0, por lo tanto vamos a tener infinito. Vamos a tener una discontinuidad esencial de salto infinito para x tendiendo a 0. Y esta es nuestra asíntota vertical en x igual a 0, igual a 1. Ah, no, está bien, x igual a 0, perdón. Bien, en x igual a 0, porque cuando nosotros tenemos el x a 0, entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Igual esto después lo vamos a comprobar con GeoGebra, no pasa nada. Eh, Después, otra asíntota que nosotros podríamos llegar a encontrar, la asíntota horizontal. Si yo evalúo límite de x tendiendo a infinito positivo de elevado a la menos 2x más 2 sobre e a la menos 2x más menos 1, esto, como es un menos 2, va a tender a 0, este va a tender a 0, y por lo tanto esto va a quedar límite de x tendiendo a más infinito de 2 sobre menos 1. Por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal de y igual a menos 2 para x tendiendo al más infinito. Y después tenemos el contrario, el límite de x tendiendo a menos infinito, que acá va a cambiar un poco las cosas. Límite de x tendiendo a menos infinito de e a la menos 2x más 2 sobre e a la menos 2x menos 1. Este va a tender a infinito y este va a tender a infinito. Por lo tanto, nos va a quedar una indeterminación de infinito sobre infinito, porque infinito dividido infinito, infinito más una constante o infinito menos una constante no le hace nada. Entonces nos va a quedar infinito sobre infinito y nos va a quedar indeterminación. Para salvar la indeterminación, lo que nosotros tenemos que hacer es límite de x tendiendo a menos infinito y tenemos que sacar factor común. En este caso vamos a forzar el factor común con e elevado a la menos 2x. El primer término nos va a quedar 1, porque si yo multiplico 1 por esto, nos va a quedar e elevado a la menos 2x.
más 2 sobre e elevado a la menos 2x. ¿Por qué yo hago esto? Porque si yo hago por 2, y acá yo tengo este dividiendo acá, se van a simplificar y me va a quedar otra vez 2. Entonces, con la misma lógica, aplico acá abajo lo mismo. Elevado a la menos 2x de 1 menos 1 sobre e elevado a la menos 2x. Bien, este va a tender a 0, porque si este tendía a infinito, entonces toda la expresión va a tender a 0. Este también va a tender a 0, y esto se puede simplificar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro límite de x para x tendiendo a menos infinito, nos va a quedar que y es igual a 1, y por tanto, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1, para x tendiendo a menos infinito. Y ahí ya tenemos todo. Ya tenemos todas las indeterminaciones. Entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a 0, salto discontinuidad, continuidad esencial de salto infinito, asíntota horizontal y igual a 1 para x tendiendo a menos infinito, asíntota horizontal y igual a menos 2 para x tendiendo a más infinito. Más infinito. Y ahí se soluciona. Y listo, esa es la resolución del primer punto. Bueno, y antes de continuar con el punto 2, yo acá me armé el gráfico con GeoGebra. Para x tendiendo a más infinito, fíjense que se queda en menos 2. Para x tendiendo a menos infinito, fíjense que queda en 1. Y para 0, fíjense que se va o al más infinito o al menos infinito. Bueno, y sea la función f de x, ahora sí, vamos con el punto 2. Sea la función f de x igual a x cuadrado más 7, la raíz de eso, sobre x cuadrado menos 2 más b por logaritmo niperiano de x menos 2, hallar los valores de los parámetros reales a y b, sabiendo que la recta tangente al gráfico de f en el punto abscisa x0 igual a 3 viene dado por la ecuación 5x más y menos 22 igual a 0. Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar la y sola, hay que despejar la y. Y la y nos va a quedar que es menos 5x más 22. Entonces, nuestro f derivado en 3 nos tiene que dar menos 5. Y por otro lado, nuestro f en 3 nos va a tener que dar menos 5 por 3 más 22. Que nuestro f en 3 es igual. Menos 5 por 3 nos queda menos 15, más 22 nos queda 7. Bueno, listo. Y ahora podríamos asumir que esto lo podemos reemplazar en nuestra primera función, que en realidad esta función la tendríamos que llamar g, porque f ya la tenemos, entonces la vamos a llamar g para poder asimilar mejor las cosas. Bien, entonces, f de x es igual a raíz de x cuadrado más 7 sobre x cuadrado menos 2 más b por logaritmo niperiano de x menos 2. Este problema es muy parecido al de la tangente, al que habíamos hecho en el video anterior, pero bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Entonces, nosotros vamos a evaluar en 3, que nosotros ya sabemos cuánto nos tiene que dar, que nos tenía que dar 7, con la recta tangente, porque a fin de cuentas son la misma ecuación. O sea, no es la misma ecuación, sino que tocan el mismo punto. Entonces, a de x cuadrado más 7, bueno, vamos a reemplazar directamente acá. 3 cuadrado más 7 sobre 3 cuadrado menos 2, más b del logaritmo de 3 menos 2. Esto se va a anular porque va a ser 0. Entonces nos va a quedar f de 3, que es igual a 9 más 7 nos va a quedar raíz de 16. 9 menos 2 nos va a quedar 7. Y esto va a ser más b por 0.
porque el logaritmo de 1 nos va a dar 0 en todos los casos. Entonces acá f de 3, que nosotros ya lo sabemos que es 7, entonces nos va a quedar 7 es igual a 4 sobre 7. Vamos a pasar el 7 multiplicando acá, nos va a quedar 49 es igual a 4a. Y este 4 lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar 49 cuartos es igual a a. Bien, por más que sea medio raro el número, por ahora dejémoslo ahí, después vamos a comprobar con la derivada. Bien, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es obviamente aplicar derivada, así que vamos a tratar de aplicarlo de la forma más conveniente que nosotros tengamos, considerando que nuestra función f de x es igual a de raíz x cuadrado más 7 sobre x cuadrado menos 2 más b del logaritmo de x menos 2. Para nosotros hacer esta derivada, voy a dejar el valor de a como lo tenemos hasta ahora. En total no nos cambia mucho. Sí, lo voy a poner ya directamente, así ya me olvido. 49 cuartos. Esta parte la podemos reescribir como x cuadrado más 7 a la 1 medio. Y esto de acá abajo lo dejamos igual. Y esto nos queda más b logaritmo de x menos 2. Bueno, voy a dejar reescrita la función normal. Ahí. Ahora empezamos a derivar. La función derivada de x, 49 cuartos, por el primer miembro. O sea, cuando nosotros teníamos una función, por ejemplo, voy a suponer que tenemos una función que es f de x sobre g de x, ¿no? Nuestra función derivada de esto, ¿qué era? H derivado en x era la primera derivada por la de abajo sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo eso por este elevado al cuadrado. Así que tenemos que respetar el mismo proceso acá. Nos va a quedar un medio acá de x cuadrado más 7 a la menos un medio, porque acá se le resta 1, por 2x por x cuadrado menos 2, menos x cuadrado más 7 a la 1 medio por 2x. Y todo esto, x cuadrado menos 2 elevado al cuadrado, más b de x menos 2. Y ya está. Esa es nuestra derivada en este caso. Bueno, nosotros ya sabemos que si nosotros evaluamos nuestra f derivada en 3, nos tienen que quedar menos 5. Entonces, si yo pongo menos 5 acá, va a ser igual a 49 cuartos por un medio de menos 3 de 3 al cuadrado más 7 a la menos un medio por 2, 3 por 9 menos 2 nos va a quedar 7 menos 3 cuadrado más 7, que esto ya lo habíamos hecho de antes. 3 cuadrado más 7 por 2, 3. Y todo esto dividido 7 cuadrado más b sobre 1. Más b sobre 1. No nos va a modificar en nada. Bien, bueno, voy a tener que pasar a la siguiente hoja. Por ahora el 49 cuartos lo dejo de costado. Nos va a quedar, bueno, esto se puede simplificar. Esto de acá se puede simplificar. Nos va a quedar 3 por 7, 21,
nos va a quedar 21 por 1, que no nos va a hacer ningún cambio. Como este es un menos, entonces lo voy a pasar abajo y nos va a quedar la raíz de 16 menos 3 cuadrado más 7 nos va a quedar 16. La raíz de 16 es 4 por 2 por 3, que es 6. Y todo esto, toda esta expresión de acá, que es 49, porque 7 al cuadrado nos da 49, más b. Bueno, entonces menos 5, esto fíjense que ya lo podríamos simplificar directamente. Entonces nos va a quedar menos 5, o sea, menos 5 es igual, 21 sobre raíz de 16 nos va a quedar 21 cuartos, 21 cuartos menos 4 por 6, que es menos 24, más b, y todo esto sobre 4, obviamente, porque está este cuarto multiplicando a todo, entonces va a quedar el cuarto ahí abajo. Menos 5, acá, nos va a quedar 24, lo tenemos que convertir a denominador común con este 4, nos va a quedar menos 96. Entonces, 21 menos 96 sobre 4, al mismo tiempo, todo eso dividido 4, más b, esto nos va a quedar menos 5, es igual. 21 menos 96 nos va a quedar menos 75 sobre 16, más b. Y ahora esto lo voy a tener que pasar sumando. ¿Por qué me queda 16 acá? Bueno, porque este se multiplica con este. Ese es el resumen. Entonces, voy a pasar este sumando al otro lado. Nos va a quedar menos 5 más 75 sobre 16. Esto es igual a b. Y esto, la suma de esto, el menos 5 yo lo voy a tener que multiplicar por 16, que nos va a quedar 80, menos 80 más 75 sobre 16, para b. Y esto nos va a quedar que es menos 5 sobre 16 igual a b. Y estos son nuestros valores para que nos coincida con, con los parámetros y me coincida con esta ecuación de la recta tangente. Eh, Así que bueno, incluso podríamos llegar a comprobarlo. Podríamos comprobarlo con GeoGebra. Ahí vengo. Bueno, y tras haber hecho la prueba, tras haber hecho el GeoGebra, tras haber comparado con GeoGebra, nos da las mismas cuentas. Con f de 3 nos tenía que dar 7 y acá nos queda g de 3 igual a 7. Y con el otro nos tenía que quedar, con este derivado, nos tenía que quedar menos 5. Tras lo cual, efectivamente me da menos 5. Entonces, ahí ya tenemos las cuentas resueltas. Por lo tanto, b es igual a menos 5 sobre 16 y a es igual a 49 cuartos. En el polinomio Maclaurin de... Ahora vamos con el punto 3. En el polinomio Maclaurin de orden 2 para la función f de x igual a e elevado a la 3x, ¿cuál es el coeficiente del término x cuadrado? Bueno, obviamente vamos a tener que ir haciendo los despejes. Nuestro f de x original es e elevado a la 3x. F de 0 es igual a e elevado a 3 por 0. F de 0 es igual a e a la 0, por lo tanto este es 1. Luego, f de x, f' en x, es igual a 3 de e a la x, de 3 a la x. Y luego el siguiente término es 9e elevado a la 3x. Estos son nuestros términos. Obviamente si esto yo lo evalúo en 0, el primero, me va a quedar solamente 3. Y el siguiente a ese me va a quedar 9. Y el polinomio p de x, px, siempre está dado por tu f de x más f de x, f derivado en x, de x menos x sub 0, más
f derivado de x de factorial de 2 de x menos x sub 0 elevado al cuadrado más f de n de x sobre n factorial de x menos x sub 0 elevado a la n. En este caso, como son solamente tres términos lo que nos piden, porque es de orden 2 a fin de cuentas, entonces nuestro p de x va a estar dado de esta forma. Vamos a tomar el primer caso, que es 1, luego el siguiente caso, que es 3 de x, más 9 de 2 factorial de x menos x sub 0, que en este caso, como es un polinomio de Maclaurin, como x sub 0 va a ser 0, entonces este es x cuadrado y se acabó. Y listo. El coeficiente del que acompaña al x cuadrado es este, 9 sobre 2, porque 2 factorial es 1 por 2, nos queda 2, entonces 9 medios. Y ya está. Bueno, vamos a resolver el punto 4, que dice sea g derivada de tal que la ecuación de la recta tangente del gráfico de g en x igual un cuarto d cuadrado es igual a y igual 8x menos c cuadrado. Bueno, vamos a empezar con estos datos primero. Nuestro g derivado en un cuarto de e cuadrado va a ser igual a 8 y nuestro g evaluado en un cuarto de e cuadrado va a ser igual a 8 de un cuarto de e cuadrado menos e cuadrado. Entonces esto se va a simplificar, nos va a quedar 2. Nos va a quedar 2e cuadrado menos e cuadrado. Esto se va a resolver en e cuadrado. Bien, siguiendo. La ecuación de la recta tangente del gráfico de f de x igual a g de x sobre el logaritmo niperiano g de nx en x igual a un cuarto de e cuadrado es, y nos dan estas opciones. Por lo visto, en teoría, no es ninguna de las anteriores, por lo tanto tiene que ser alguna de estas. Más allá de que la profesora haya remarcado este punto, esto no está bien, ahora lo vamos a demostrar. Y es que nuestra f de x, al ser g de x sobre logaritmo niperiano de g en x, si yo hago los reemplazos, si yo hago f de un cuarto de e cuadrado es igual a g de un cuarto de e cuadrado sobre logaritmo niperiano de g de un cuarto de e cuadrado, yo hago los reemplazos correspondientes, acá me va a quedar un e cuadrado y este me va a quedar logaritmo de e cuadrado. Que esto, si yo lo llevo al caso, es e cuadrado sobre 2 logaritmo de e. Y esto nos va a quedar e cuadrado sobre 2, porque el logaritmo niperiano es lo mismo que decir logaritmo en base e. Y, no importa qué logaritmo vos tengas, si vos tenés un logaritmo en base 10 y adentro tenés un 10, eso te va a devolver un 1. Entonces nos va a quedar de esta manera. Bien, y nuestra función derivada, nuestro f derivado, va a tener que ser g derivado por el segundo sin derivar, que es este, menos g sin derivar por el logaritmo derivado. Todo eso sobre este al cuadrado. Entonces, si yo evalúo, voy a tener f de un cuarto de e cuadrado, que va a ser igual a g derivado de un cuarto de e cuadrado por logaritmo de g de un cuarto de e cuadrado menos g de un cuarto de e cuadrado por 1 sobre g de un cuarto de e cuadrado, que dicho sea de paso, todos se van a simplificar porque son lo mismo, por g derivado de un cuarto de e cuadrado. Bueno, de e cuadrado. Y todo esto de esta expresión al cuadrado.
Entonces, si yo reemplazo nuestra derivada de g en un cuarto de cuadrado, nos daba 8. 8 por esto de acá adentro que nos daba 2, porque es lo mismo que estaba acá, es lo mismo. O sea, todo esto llegamos hasta acá, así que es lo mismo. Menos, como estos se simplificaron, acá nos queda esta g', que es 8 también. Y esto que era 2 está elevado al cuadrado, por lo tanto nos queda 4. Y esto nos va a quedar 16 menos 8 sobre 4. Y esto nos va a quedar que es 2. Bueno, listo. Y nuestra función, nuestra y, va a ser la pendiente de x menos x sub 0 más eh, el valor de y que nosotros tengamos, que en realidad es la función derivada en x de x menos x sub 0 más la función evaluada en x. Y nuestra función, en ese caso es, nuestra y, en ese caso es 2 de x menos e cuadrado, menos un cuarto de cuadrado, más e cuadrado sobre 2, o un medio de e cuadrado. Entonces, y nos va a quedar 2x menos un medio de e cuadrado más un medio de e cuadrado. Y estos se suspenden y nos queda y es igual a 2x. Y listo. Ahí tenemos la solución del cuarto punto, que es y igual a 2x. No coincide y tampoco tiene sentido que sea esta opción, por lo tanto esta está mal. Esta está mal, obviamente, porque nos coincide exactamente con esta. Bueno, vamos a hacer el punto 5 que dice, sea la curva x menos 2 al cuadrado menos y cuadrado es igual a 9, donde los puntos donde la recta tangente de la curva es paralela a la recta y igual a 5 cuartos de x más 9 son, no existen dichos puntos, solo el 7, 4, c, 7, 4 y 3 menos 4, y solo el 3 menos 4 y ninguna de las anteriores. Bueno, acá. Sabemos que nuestra y' siempre va a ser para cualquier punto 5 cuartos. Entonces, a lo mucho nos podemos quedar con esto. Vamos a tener que sí o sí hacer la derivada de estos, que va a ser 2x menos 2 menos 2y de y' igual a 9. Vamos a directamente asumir esto, vamos a hacer distributiva, 2x menos 4 menos 2y de y' igual a 9, igual a 0, perdón. Este nos va a quedar 0, no nos queda 9, nos queda 0 porque se tiene que derivar ambas expresiones. Y nos va a quedar entonces 4 menos 2x sobre menos 2y. Y esto va a ser y'. Listo, ahí tenemos nuestra recta. Nosotros sabemos que esto nos tiene que quedar 5 cuartos. Es igual a 4 menos 2x sobre menos 2y. Entonces esto yo lo voy a pasar multiplicando por menos 2y. Esto se simplifica. Nos va a quedar menos 5 medios. 4 menos 2x de y. Entonces nos va a quedar este 4, lo podemos pasar al otro lado. Menos 5 medios de y menos 4 igual a menos 2x. Y entonces esto nos va a quedar 5 cuartos de y, 5 cuartos de y más 2 igual x. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en nuestra función original. Que nuestra función original es x menos 2 al cuadrado menos y cuadrado igual a 9. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho, 5 cuartos de y cuadrado, 5 cuartos de y más 2 menos 2, todo eso elevado al cuadrado, menos y cuadrado, igual a 9. Bueno, estos se van a cancelar y nos va a quedar 5 cuartos de y al cuadrado. Entonces nos va a quedar 25 sobre 16 y cuadrado menos
y cuadrado igual a 9. Igual a 9. Entonces nos va a quedar 25 menos 16, nos va a quedar 9 sobre 16 y cuadrado. Y cuadrado igual a 9. Y cuadrado va a ser igual a 9 por 16 sobre 9. Y y cuadrado va a ser igual a 16. Entonces, módulo y va a ser igual a raíz de 16 y va a ser igual a más menos 4. Entonces ya una vez sabiendo esto, podemos evaluar directamente en esta condición de acá. Suponiendo x sub 1 donde y es positivo. 5 cuartos por 4 más 2. Esto nos va a quedar 5 más 2 nos va a quedar 7. Y el otro que es negativo, 5 cuartos por menos 4 más 2. Estos se van a suprimir, pero va a quedar negativo, entonces menos 5 más 2 nos va a quedar menos 3. Entonces, este punto 1 va a ser 4 y 7, perdón, al revés, 7 y 4, y este punto va a ser igual a menos 3 y menos 4. Y ya está, eso es lo único que hay que hacer. Por lo tanto, nuestra opción verdadera es la C. Y listo, ya con eso tenemos el punto 5. Bueno, vamos con el punto 6. Si una función g de x es derivable únicamente en el punto x igual a x sub 0, ¿cuál de las siguientes opciones representa la única afirmación que no se puede asegurar siempre? Bueno, obviamente si x sub 0 se puede derivar, eso quiere decir que pertenece al dominio, por lo tanto esta no es verdadera, no es verdadera. Eh, si es derivable quiere decir que es continua en ese punto, por lo tanto esto no es verdadero. Esta es la definición de derivada, por lo tanto, esta tampoco es verdadera, que no se puede asegurar siempre. Ahora, ¿por qué no siempre es el caso? Bueno, puede haber un estudio de laterales por los cuales no me llegue a dar el salto real de cuando yo estoy haciendo una derivada. Entonces, este punto, más allá de que ahora parezca que yo lo estoy diciendo por descarte, si yo tengo, y voy a suponer algo bastante absurdo porque no es, porque el módulo no es como tal una derivada, no se puede asegurar la derivabilidad en ese punto. Eh, si yo tengo, por ejemplo, f en x, módulo x, por ejemplo, si yo tengo límite de x tendiendo a 0 por izquierda, si esto viene desde izquierda, entonces mi x tiene que ser negativa, tiene que ser menos x. Ahora, ¿es igual al límite de x tendiendo a 0 por derecha? Esto va a ser x. Como esto viene desde la izquierda y este viene de la derecha, nos van a dar los dos 0. Por lo tanto, sí, son continuos. Ahora, si yo hago la derivada, y es que yo tengo límite de x tendiendo a 0, este me va a quedar menos 1, porque este es menos a fin de cuentas. Me va a quedar menos 1. Y es distinto a cuando yo estoy evaluando de x tendiendo a 0 por derecha de 1. No es lo mismo. Entonces, con funciones de módulo absoluto, no se puede determinar que eh, la derivabilidad sea sí o sí pertinente en ese mismo punto. Por más que justo acá estamos diciendo es derivable únicamente en este punto, cuál de las siguientes opciones representa la única afirmación que no se puede asegurar siempre, acá yo estoy tirando un ejemplo. Si te dice que es derivable únicamente en un punto, y eso quiere decir que los vecinos tampoco van a ser derivables. Eso es lo que está diciendo básicamente. Pero bueno, acá yo estoy tirando la función con módulo absoluto como para representar una idea. Bueno, lo que nosotros podemos asumir directamente de esta relación es que si yo, si yo tengo una asíntota vertical en x igual a menos 3, vertical x igual a menos 3,
y una asíntota oblicua que es igual, asíntota oblicua que es igual, y igual a 2x menos 1. Entonces, primero que nada, lo más fácil acá de poder hacer es la asíntota oblicua, porque podemos utilizar los movimientos que tenemos y listo. Nos dice que se desplaza 3 hacia la derecha y además se desplaza 4 arriba. Entonces, si nosotros hacemos eso, nos va a quedar esta función de acá. El menos 3 se utiliza para decir que se desplaza 3 hacia la derecha y el más 4 para decir que se va para arriba. Entonces, y es igual a 2x menos 6 menos 1 más 4. Y esto nos va a quedar que es 2x menos 3. Bueno, y, y como la asíntota vertical anteriormente, yo estoy diciendo que la función, porque yo la función la muevo. Si yo acá tengo menos 3 y yo estoy moviendo la función para allá, eso quiere decir que va a tocar este punto de acá. Entonces directamente, en lugar de tener la asíntota acá, de tener la asíntota ahí, la va a tener acá. Y ya está, directamente ese es el punto. Vamos a tener x igual a 0. Entonces podría ya, simplemente por hacer esa cuentita así, podrías directamente ya descartarte esto y considerar, bueno, que hay una repetición. Acá se te repite la oblicua esta con esta otra oblicua. Entonces vos podrías considerar ese caso. Y es muy probable que incluso si solamente sacás este, es muy probable que incluso así te quede por descarte solamente este. No era un ejercicio demasiado complicado. Bueno, y vamos con el último ejercicio del final que se tomó hoy, que nos dice la resistencia eléctrica RT en ohms de un conductor en función de la temperatura T en Kelvin está dado por RT, que es igual a 4T más 1 sobre 2T más 4. Entonces la función inversa en este contexto, en contexto de este problema es, bueno, primero que nada nuestro dominio de R va a ser de 0 hasta más infinito, para hacer la excepción, porque la temperatura T de Kelvin no puede ser negativa. Eh, y si yo estoy evaluando con 0, entonces si yo simplifico esto nos va a quedar un cuarto. Entonces nos va a quedar tendiendo a desde un cuarto hasta 2. Porque esto si yo lo hago tender al infinito va a quedar 4 medios. Entonces 4 medios, si yo lo divido, me va a quedar 2. Tal que R de t es igual a 4t más 1 sobre 2t más 4. Y eso ya nos permite ir sacando un par de opciones que no iban en el medio. El D, por ejemplo, no va. El D ya sabemos que no va. Eh, el C es una de nuestras posibles opciones. El B es otra de nuestras posibles opciones. El A no es una opción porque otra vez está repitiendo exactamente lo mismo que nosotros ya habíamos escrito. Y puede ser o estas dos o ninguna de las anteriores. Entonces, mi T, perdón, mi R es igual a 4T más 1 sobre 2T más 4. Más 4. Yo esto me lo paso, me va a quedar 2TR más 4R, que esto es igual a 4T más 1. Yo ahora lo que voy a hacer es, me paso ese 2TR y me paso el menos 1. Entonces me va a quedar 4R menos 1 es igual a 4T menos 2TR. Y me va a quedar 4R menos 1 es igual a T de 4 menos 2R. Y entonces me va a quedar 4R menos 1 sobre 4 menos 2R. Es igual a T. Y entonces en contexto, esta función nos quedaría de un cuarto a 2 a 0 hasta más infinito, tal que T de R, en realidad si yo lo quiero escribir bien, nos va a quedar de R y acá nos va a quedar de T
Y esto nos va a ser t de r, va a ser igual a la función que nosotros escribimos acá. 4r menos 1 sobre 4 menos 2r. Y listo, esa es nuestra solución. Y bueno, obviamente este no es porque no nos estaría sumando, no nos está agregando el 2, así que es muy tramposo. Y nos quedó exactamente este. Así que esta es la solución a nuestro problema. 4r menos todo esto de acá es nuestra solución. Y listo. Ya lo tenemos encautado. Y así se termina el final.